Bueno, nada, yo soy Sara Gutiérrez, soy residente de cuarto año de Medicina Interna del Hospital de Fuenlabrada y nada, estoy ahora también rotando en el Hospital San Cecilio en Granada, que fue donde conocí a esta paciente, que es la que vamos a comentar hoy. El caso efectivamente lo he titulado Cuando Fabri no explica toda la historia. Y bueno, se trata de una chica de 15 años que se llama Sofía, que sus antecedentes personales más importantes es que tiene efectivamente la enfermedad de Fabry con una afectación ocular y con neuropatía, que recibe tratamiento crónico con terapia de reemplazo enzimático desde el diagnóstico, que en principio esas eran sus únicas incidencias. Entonces acude un día a urgencias por fiebre de 39 grados, que llevaba ya 5 días con una clínica de fiebre y amigdalitis, que es por eso por lo que acude inicialmente a urgencias. Cuando acude a urgencias se le pone antibiótico y se marcha a su domicilio. Sin embargo, a pesar de haber recibido el antibiótico, parece que la evolución no es buena y vuelve a acudir a urgencias. Cuando nosotros la vemos, tiene fiebre de 39 grados y además cuenta que en los últimos días ha desarrollado un exantema petequial. Cuando viene a urgencias en las principales pruebas que se hacen urgentes, se ve que tiene una analítica con leucocitosis y neutrofilia y con elevación de reactantes de fase aguda. Y dentro de los estudios de la fiebre se hace una radiografía de tórax que resulta normal. Como no encontrábamos un diagnóstico, se decide el ingreso hospitalario. Sin embargo, en las primeras 24 horas de ingreso, la paciente comienza con un cuadro de dolor torácico y disnea, que es valorado por el médico que está de guardia. Se le realiza una analítica urgente en el que se pide un dímero D que se ve elevado y que por lo tanto se amplía el estudio con un angiotac urgente. En el angiotac se ven estas imágenes que describe el radiólogo como consolidaciones alveolares parcheadas, con distribución bilateral y con algunas partes de morfología redondeada, como podéis ver en esta imagen en la parte paravertebral izquierda, en el que además tiene un signo de halo inverso de distribución peribroncovascular bilateral, que de hecho si os fijáis en estas imágenes también se ve muy bien, y aquí en esta afectación peribroncovascular también. Dentro del diagnóstico diferencial que plantea el radiólogo inicialmente, pues habla un poco de todas las opciones, ¿no? Un cuadro infeccioso atípico, un cuadro de vasculitis, un cuadro inflamatorio o incluso plantean un cuadro farmacológico por la terapia de sustitución enzimática que está recibiendo. Entonces, ya una vez en la planta, bueno, en ese momento no recibe medicación, los siguientes días se le hace un estudio un poquito más pormenorizado en el que se amplía el estudio con, bueno, la función renal que ya vemos que es de 1,8 con un cociente proteína creatinina de 1,9, casi 2 gramos, o sea, 2 gramos de índice, y por lo tanto se amplía el estudio también con estudio de reactantes de fase aguda, en el que podemos ver que tiene una PCR de 87,8 miligramos litro y una velocidad de 112. Además, se le amplía el estudio con el complemento que lo tiene normal y con inmunoglobulinas que en general también son normales, a expensas únicamente de una IgM un poco elevada. Evidentemente, por el cuadro que nos sugiere, se amplía el estudio con la autoinmunidad por un cuadro, como podemos describir, renopulmonar, en el que se ve que los ANAS son negativos, que los ENAS son también negativos, pero que los anti-PR3, los ANCA anti-PR3 salen positivos a 115 unidades mililitro. Para terminar de caracterizar un poquito mejor las lesiones pulmonares, se decide ampliar el estudio con una fibrobroncoscopia, en el que lo único que nos describen es que tienen costras hemáticas en ambas fosas nasales y que en la vía aérea superior sí que se ven restos de sangrado. Sin embargo, descartan que pueda haber una hemorragia alveolar ahora mismo. De hecho, en el estudio microbiológico que se saca y de anatomía patológica resulta negativo. Entonces, dada la afectación renal con la afectación pulmonar y con además esta afectación orofaringea, se plantea como principal posibilidad una granulomatosis con poliangeitis. De hecho, si nos fijamos en los criterios de EULAR, nos fijamos, ¿no?, que tiene el criterio clínico, que es el exudado nasal sanguinolento con costras y con congestión nasal, y que además cumple también criterios de laboratorio, porque tiene el anti-PR3 positivo y tiene nódulos pulmonares. Entonces, ante la sospecha de vamos, ante que cumple los criterios clasificatorios de granulomatosis con poliangeitis, se decide dar pulsos de corticoides de metilprednisolona, seguido posteriormente de urbasón oral 80 miligramos.
Sin embargo, a pesar de esto, la paciente progresivamente hace un deterioro de la función renal. De hecho, pues pasa de una creatinina que cuando ingresa en urgencias es prácticamente normal hasta 3,2, 3,5 de creatinina y de hecho la proteinuria, aunque es verdad que es bastante fluctuante, en este momento nos encontramos como con 2,5 gramos de proteinuria. Entonces, entramos un poco, ¿no? en un poco de estrés, ¿no? Por ese riñón que parece que empieza a estar bastante afectado y que por lo tanto decidimos hacer una nueva tanda de bolos de metilprednisolona, ahora de 500 miligramos, seguido de ciclofosfamida y de rituximab para hacer una terapia más intensiva. A pesar de esto, la realidad es que la evolución continúa siendo bastante mala. O sea, la creatinina sigue subiendo hasta unos valores de 4, con un aumento progresivo también de la proteinuria, de la proteinuria con hasta 4 gramos 300 de proteinuria cuando la estamos viendo. Es por esto por lo que finalmente se decide hacer una biopsia renal y en la biopsia renal se confirma que tiene una glomerulonefritis extracapilar paucoinmune compatible con una vasculitis ANCA, pero que además tiene depósitos electrodensos lipídicos que que nos sugiere afectación renal de su enfermedad conocida, que es la enfermedad de Fabry. Es por esta razón por la que finalmente se decide hacer plasmaféresis con un total de 7 ciclos de plasmaféresis durante el ingreso. Después de esto, la realidad es que la evolución es bastante favorable, con un descenso progresivo de la creatinina y de la proteinuria, con una resolución de los infiltrados pulmonares y con un muy buen estado general de la paciente, por lo que se decide alta a su domicilio. Nada, simplemente por comentar muy por encima, recordad que la enfermedad de Fabry es un trastorno genético ligado al cromosoma X que está causado por el déficit de alfa-galactosidasa A, que en última instancia lo que nos genera es un acúmulo de GB3 en diferentes órganos del cuerpo, a destacar fundamentalmente el endotelio, el riñón, el corazón y a nivel neurológico, generando daño a todos estos niveles. Clásicamente es verdad que la enfermedad se ha descrito como una enfermedad de depósito, si bien es cierto que las últimas evidencias empiezan a sugerir que esta enfermedad por depósito probablemente secundaria a a esa acumulación de GB3 y del iso-GB3 acaba generando una activación inmunoinflamatoria que conlleva a su vez disfunción endotelial y liberación de citocinas. De hecho, este daño lisosomal crónico y esa inflamación persistente parece que pueda ser la causa y el trigger para mecanismos de afectación tipo vasculitis. Ciertamente es una asociación pues bastante excepcional, no es una asociación para nada frecuente, pero que sí que debemos recordar que esta acumulación de GB3 y del iso-GB3 genera ese daño vascular que podría favorecer enfermedades autoinmunes. Y ya para acabar, como conclusiones, recordar que bueno, la enfermedad de Fabry no solo produce un depósito lisosomal, sino que además genera una inflamación crónica que podría actuar como desencadenante de respuestas inflamatorias anómalas. Es cierto que la asociación, como acabo de decir, de la vasculitis ANCA con la enfermedad de Fabry es muy poco frecuente, si bien es cierto que siempre se debe recordar en aquellos pacientes en los que haya un deterioro renal rápido o que tengan otros síntomas sistémicos un poco más atípicos de la propia enfermedad que nos tienen que hacer saltar un poco las alarmas. También es verdad que la coexistencia de la enfermedad de Fabry y de la vasculitis ANCA complica un poco el diagnóstico, por lo que es probable que hacer un manejo multidisciplinar y llevando en última instancia a la realización de una biopsia renal y del estudio de ANCA son claves para poder diferenciar si la afectación es por una o por otra. Y también es importante saber que el tratamiento combinado con inmunosupresores debe ser intenso para intentar hacer un manejo lo más rápido posible, optimizando la situación en pacientes graves. Y aunque es verdad que es una asociación, como ya he dicho, bastante excepcional, sí que es importante saber que existe esta asociación para poder diagnosticarla y para intentar evitar retrasos diagnósticos e intentar optimizar el manejo de este tipo de pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saray. El, Gracias. el caso es interesante. Yo aquí hago alguna pregunta. Me da la sensación, aunque es difícil viéndolo desde fuera, si no se retrasó un poco la La biopsia, biopsia. porque Ya.
una vez que ya tiene un poco de una alteración clara en el sedimento con proteinuria y Mm. empieza a tener un poco de función renal, ¿no hubiera sido mejor hacer una biopsia renal más precozmente? Pues probablemente sí. Es verdad que yo creo que cuando se empezó un poco a ver al principio, se intentó hacer este manejo un poco con bolos iniciales, pero es verdad que la evolución fue relativamente rápida. Si os fijáis un poco en las fechas que se han ido haciendo, pues era una evolución prácticamente a diario de estas analíticas. Y es verdad que a lo mejor podríamos haberlo intentado adelantar pues algunos días probablemente, pero bueno, yo creo que fue un intento de salvar esa biopsia renal, pero sí. Mm. No sé si hay alguna otra pregunta yo por ahí. Yo tengo otra pregunta. que, que me hago. Es decir, en la última guía EULAR no se recomienda el uso de plasmaféresis en la mayoría de los pacientes. Solo se habla de considerarla cuando estamos en pacientes con una insuficiencia con una mielitis rápidamente progresiva, pero tras hablar con el paciente sobre que prácticamente no se asocia a una mayor, claramente una reducción de la mortalidad y probablemente sí que se asocia bueno, a un mayor riesgo también de infecciones. Y habría que recomendarla probablemente después de que discutir con el paciente, en este caso los padres, Padres. los valores de riesgo-beneficio. Sí que parece que puede asociarse una mejoría más rápida y a un retraso a lo mejor de entrada en pacientes en diálisis. ¿Esto se discutió? Sí, es verdad que, vamos, la madre siempre ha estado, pues como podréis imaginar, muy pendiente en todo momento de la situación de la paciente y es verdad que con ella sí que se tuvo la conversación. También es verdad que, bueno, yo creo que la sensación que también tuvo la familia es que se estuvieron intentando muchas cosas diferentes, ¿no? Pues inicialmente los bolos, después el rituximab, después la ciclofosfamida, y ya se planteó esto como una de las posibilidades para poder un poco mejorar lo antes posible la situación en la que estaba entrando un poquito en barrena, yo creo. Entonces, pues se comentó con la familia, estaban de acuerdo y se decidió realizar, sí. ¿Hizo una recuperación completa de la función renal o no? Pues prácticamente completa, sí. De hecho, se quedó con creatininas en torno a 1,2 aproximadamente, que es con lo que se está moviendo ahora mismo. Muy bien, pues nada, yo no tengo más preguntas. Enrique, ¿alguna? Mm, Yo lo único que preguntaría, pero probablemente es por mi desconocimiento o olvido, que un par de datos que os llevaran a decidir que no había una afectación primaria del Fabry en el riñón del paciente, de la paciente. Es decir, qué histología esperarías encontrar en un paciente con Fabry que tiene afectación renal? Vamos, es verdad que o sea, en esta paciente se confirmó posteriormente que la afectación era por las dos cosas, tanto de la propia vasculitis como por el Fabry. O sea, el Fabry se veía depósitos de la enfermedad de Fabry en el riñón y además se veía la afectación como tal de la vasculitis, es decir, tenía afectación de las dos cosas. Pero quiero decir, en la literatura, cuando describen las lesiones renales del Fabry, que no conozco exactamente, no, ni exactamente ni aproximadamente, su naturaleza, ¿hay afectación vascular en las lesiones renales del Fabry o todo es glomerular o hay depósitos en el intersticio, tubulares, o, bueno, en el resto del riñón? En el Fabry, ¿qué tipo histológico esperas encontrar para que llegue el paciente a una evolución de insuficiencia renal, en este caso aguda, ¿no? Claro, o sea, es verdad que la afectación del fábrico suele ser una afectación pues como más crónica, ¿no? Más en cuanto a que pueden aparecer a medida que va progresando la enfermedad esclerosis glomerular o atrofia tubular o incluso también fibrosis intersticial, pero siempre con exclusivamente depósitos de la propia enfermedad. En este caso, la propia histología nos indicó que había ambas cosas, había ambas afectaciones, tanto la propia enfermedad por depósito como
por la afectación vascular de la vasculitis, vaya. Vale, o sea que el Fabry en principio no tiene afectación vascular No, en principio no inflamatoria, o debería. bueno, no Claro. sí, inflamatoria, ¿no? Y por lo tanto es poco probable que tú participara en el proceso agudo del paciente, de la paciente, ¿no? Eso es, efectivamente. Eso fue lo que nos guió un poco. Muy bien, gracias. A ti. Pues nada.